en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en este lugar, el templo de tu iglesia local, la IBE. Te damos gracias, Señor, porque tú obras en nuestras vidas, tú pones el querer como el hacer. Tú, Señor, a través de tu palabra nos hablas, a través, Señor, de tu creación, Señor, nos envías diariamente, Señor, mensajes a nuestras vidas para reconocerte como el Creador, el Dios Todopoderoso, el Dios que se mueve, Señor, en nuestras vidas, el Dios grande, el Dios que en su amor envió a lo más precioso, su Hijo, quien murió, Señor, en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados, Señor, de darnos vida eterna, vida abundante, y darnos, Señor, esa nueva relación contigo, de ser hijos tuyos, de poder tener esa confianza, Señor, de acercarnos a ti. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté trabajando en nuestras vidas esta tarde, Señor, que podamos ser sensibles a ese mensaje que tú tienes para nosotros. Bendice, Señor, a las personas, a los hermanos, a las familias que tienen problemas, dificultades, no solamente, Señor, materiales, sino espirituales, emocionales. Señor, toca sus corazones, sana, Señor, esas heridas. Te pedimos también por tu Iglesia Universal, Señor. Te pedimos por esos hermanos que se encuentran quizás en dificultades, sin recursos para continuar. Señor, que tú estés obrando en medio de ellos y proveyendo lo necesario, Señor, dándoles esa fortaleza. Te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Wow, le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que hemos tenido de adoración, de alabanza. ¿A cuántos les ha tocado el corazón esta sinceramente, a mí me ha tocado grandemente? Le damos gracias a Dios por este ministerio de alabanza, a estos muchachos, que el Señor los bendiga siempre. Nosotros tenemos una responsabilidad grande de estar orando por ellos, ¿verdad? Amén. Amén. Y especialmente a Jenny con este hermoso cántico. Y una de las frases que realmente tocó mi ser es la siguiente. Yo no sé qué parte de la canción, de esta alabanza les tocó, pero a mí fue esto de que si aún los mares se someten. Dice, si aún los mares se someten, yo también. Fíjense. ¿Y cuántos conocen a los mares? ¿Y cómo son los mares? Inmensos, ¿verdad? Inmensos. ¿Han ustedes experimentado la fuerza de estos mares, esas olas? ¿Cuántos han visto el Titanic? ¿Verdad? Esta película. Escúcheme lo que les voy a decir. Si aún los mares se someten, yo también. ¿Y cuán difícil, hermano, se nos hace someternos a nuestro Dios? Pidámosle al Santo Espíritu que nos dé ese corazón sensible para acercarnos a nuestro Dios, para poder reconocer nuestras áreas que tenemos que cambiar y decirle, Señor, yo también. Bueno, le damos gracias a Dios por todos ustedes. Le damos gracias a Dios por su Santo Espíritu que siempre Él obra en nosotros. Vamos a continuar con el estudio al libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y esta tarde vamos a enfocarnos en el capítulo 7, versículos 7 al 13. Y el nombre o el título de esta parte del estudio de Romanos lo hemos titulado La importancia
de la ley, la importancia de la ley. Hemos venido hablando bastante acerca de la ley y como ustedes van a escuchar, algunos hombres judíos quizás también se levantaron y le dijeron a Pablo: hey Pablo, tú estás tirándole palos a la ley. ¿Qué pasa con la ley? ¿Acaso la ley es pecado, es mala, la ley no tiene propósito? Pues eso es lo que vamos a escuchar esta tarde, la importancia de la ley. Y hemos venido diciendo, mis hermanos, que Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere darte un nuevo comienzo, ¿verdad? Una nueva vida. Y ese nuevo comienzo, esa nueva vida, esa nueva oportunidad solo se encuentra en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, lo declaró y que el apóstol Pablo nos enseña en este hermoso libro de Romanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer los versículos 7 al 13, la palabra del Señor dice así. Ahora bien, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, dice: ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandamientos, de esos mandatos, y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver que terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Dios bendiga su palabra. Y mis hermanos, hemos venido enseñando, y ustedes y todos juntos, la iglesia, aprendiendo que todo ser humano es pecador. Amén. Y que por lo tanto necesita de un Salvador. Hemos venido aprendiendo que la verdadera justicia y salvación solo vienen a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos venido aprendiendo que en Jesucristo hemos muerto al pecado y a la ley. Eso fue en los capítulos 6 y 7. Y la última vez que estuvimos aquí descubrimos que hemos sido liberados de la ley por nuestra muerte con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y que ya no estamos casados con la ley, sino que estamos casados ¿con quién? Con el Cristo resucitado, y somos libres de la ley. Eso es lo que hemos venido aprendiendo, eso es lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando todos estos capítulos. Si ustedes recordarán, ahí en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él satisfizo la ley. Amén. Pero como tú y yo, hijos de Dios, hemos muerto juntamente con Él, también nosotros hemos satisfecho las demandas de la ley, de tal manera que la ley ya no nos puede condenar, porque ya somos salvos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando. Y que ahora como hijos de Dios podemos vivir en libertad. Ya no tenemos que tener temor, mi hermano, a la ley. Tenemos una nueva relación, vivimos una nueva relación con nuestro Dios, y esa relación es una relación de padre y de hijo, una relación de amor.
Pero alguien va a decir por ahí, ¿y qué es de la ley? ¿Y qué es de la disciplina de Dios? Por supuesto. Como hemos leído en la escuela dominical, el Señor nos disciplina. Pero ¿sabes qué? La disciplina es la extensión de su amor. Dijimos que cuando el Señor nos disciplina es en esos momentos cuando nuestro Dios nos ama aún más. Porque Él nos quiere rescatar, Él nos quiere traer de nuevo a sus pies, ¿verdad? Y mis hermanos, estas son verdades benditas, son verdades gloriosas. Es que es importante que nosotros podamos entenderlas, porque Satanás va a trabajar con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Tenemos libertad, no en nosotros mismos, sino en nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. Amén. En los versículos que hemos escuchado, mi hermano, que hemos dado lectura, el apóstol Pablo continúa el tema sobre la ley, pero esta vez él nos va a enseñar a través de su propia experiencia, de su propio testimonio. Estos versículos, realmente los versículos de todo el capítulo 7, prácticamente es el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí en estos versículos, él nos va a dar su autobiografía espiritual, si lo ponemos de esa manera. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados de escuchar testimonios de los hermanos, ¿verdad? Siempre escuchamos testimonios de los hermanos. Y cuando alguien nos da un testimonio, generalmente, por lo general, nos pinta una buena imagen. Nos habla de ciertas cosas, ¿no?, bonitas, como el Señor está obrando en su vida, cómo lo ha rescatado, cómo le ha dado una nueva casa, cómo le ha dado salud y cómo le ha dado esto y el otro, ¿verdad? Siempre escuchamos generalmente eso. Pero imagínense, mis hermanos, que esta tarde invitemos a un hermano y ese hermano comienza a dar su testimonio, o hermana, y comienza a decir lo siguiente: hermanos, ¿saben qué? Ustedes saben, yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, he puesto mi confianza en Él. Yo estoy convencido que Él murió por mí, que Él no solamente estuvo en la tumba, sino que resucitó y que Él está en el cielo y nos habla todo lo que Él ha experimentado y todo lo que Él cree. Pero luego dice, pero ¿sabes qué? Todavía sigo pecando. Y aún más todavía. Siento dentro de mí algo dentro de mí que me lleva a pecar. Y que muchas veces, cuando estoy en esas situaciones, cedo al pecado. Por favor, oren por mí, porque cada vez que el Señor me dice que no haga algo, es precisamente eso lo que yo quiero hacer. Imagínense ustedes. Eso es lo que el apóstol Pablo nos va a decir en estos versículos del capítulo 7, del versículo 7 hasta el final del capítulo 25. Yo creo que ninguno de nosotros haría eso si fuéramos honestos, ¿verdad? Yo no creo que alguien se viniera, voy a dar un testimonio, estoy pecando, pero el apóstol Pablo, lo vamos a ver, él lo va a decir. En estos versículos, mis hermanos, el apóstol Pablo va a revelar un lado de su vida que la mayoría de nosotros siempre trata de mantener en secreto. Imagínense, eso me puso a pensar a mí, si el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, tuvo esa libertad para poder conversar estas cosas que él estaba viviendo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Verdad? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con nuestro Dios. Muchas veces queremos dar una apariencia, una fachada, como el fariseo, que todo está bien, que todo marcha, que todo lo tengo bajo control, que sí, el hermano A y B y C, ellos pecan, pero yo no. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando. Yo estoy convencido que la mayoría de nosotros debería de decir así:
Así es como me siento esta tarde. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos de esa manera? Como el apóstol Pablo. Amén. ¿Verdad? No es malo, mi hermano. No es malo. El apóstol Pablo, más adelante, les estoy avanzando algo de los estudios que vienen, va a decir: miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero, precisamente eso es lo que yo hago. Porque quiero agradar a mi Dios, pero no puedo. Amén. Los versículos 7 al 13 nos hablan de los días en que el apóstol Pablo vivía sin conocer a nuestro Señor Jesucristo. Él nos está hablando de una etapa en su vida cuando la ley, acuérdense ustedes, gobernaba todo lo que él era y todo lo que él hacía. Ustedes saben que Saulo, el apóstol Pablo, antes de su conversión, él fue educado en la ley. Y él va a compartir con nosotros lo que él ha aprendido acerca de la ley de Dios a través de su propia experiencia. Por eso es importante que tú y yo prestemos atención, porque este es un problema común, que todos nosotros lo estamos viviendo. No es agradable, pero es una enseñanza que todos nosotros, mis hermanos, necesitamos escuchar. Y en estos versículos del 7 al 13, quiero compartir, mis hermanos, 3 principios espirituales que nos van a ayudar a observar y mirar la importancia de la ley, de ese propósito, parte del propósito de la ley de nuestro Dios. Y el primer principio espiritual es el siguiente: que la ley revela nuestro pecado. La ley revela nuestro pecado. Y al terminar este estudio, siempre ocurre en los predicadores, en los pastores, que Dios comienza a hablar y se me vinieron nuevas ideas a mi mente en cuanto a lo que vamos a estudiar. Y muchos hemos escuchado que la palabra de Dios es el espejo, ¿verdad? Es un espejo, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar que la gente común y corriente, ellos no usan ese espejo de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Ellos usan diferentes espejos. Muchas personas educadas, por ejemplo, usarán el espejo de la educación, ¿verdad? Otros usarán el espejo de la religión y se miran a través de lo que ellos están convencidos, de aquellas cosas que ellos piensan que va a agradar a Dios, se miran a sí mismos. Otras personas posiblemente escucharán el espejo de sí mismos, porque hay personas que no son religiosas, no son esto, dicen que no son religiosos, pero que usan su propio criterio y, como siempre yo les digo, ¿no? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero porque mi palabra es la ley, ¿no? Hombres que llamamos nosotros machistas, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo soy la ley, dicen ellos. Y ellos se ven a través de ese espejo, de sí mismo. Y otros quizás usarán el espejo de las filosofías humanas. Otros usarán el espejito, dime quién es el más bonito, ¿verdad? ¿No? Y me estoy refiriendo a ese espejo del Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Así que, pero en esta tarde, yo quisiera que tengan ustedes esa idea de lo que les he hablado, para hablar de que el apóstol Pablo, lo que vamos a estar haciendo el ejercicio es que vamos a usar el espejo de la palabra de Dios. Y cuando digo la ley, mi hermano, es ese espejo que revela nuestro pecado. Es por eso que ese hombre educado, que ese filósofo, que ese religioso, que ese hombre que se guía por su propia ley, cuando se mira, ¡uy, pero qué bonito que me veo yo! No tengo nada, estoy bien, no necesito de Dios. Amén. Eso es lo que ocurre.
Pero cuando Dios a través de su palabra y el ministerio del Espíritu Santo pone el espejo de la ley, recién se va a dar cuenta. Ahí es donde el Señor va a revelar el pecado. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, mira lo que dice el versículo 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Nuevamente aquí el apóstol Pablo se pone en los zapatos de la gente que posiblemente lo está escuchando. Y como les dije, él ha venido hablando y diciendo, mira, la ley es esto y lo otro. Y él se da cuenta que ellos tienen una pregunta. Y él dice, por si acaso, yo no estoy sugiriendo que la ley de Dios es pecaminosa. No piensen en ello. De ninguna manera. Dice, de hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Fue la ley la que reveló. Fue el espejo de la ley de Dios que reveló mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La ley fue dada por Dios y por lo tanto no puede ser mala, no puede ser pecado. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero ¿sabes qué? Aunque la ley es buena, también es necesario entender la naturaleza del pecado. El apóstol Pablo nos revela que fue la santa ley de Dios la que le enseñó lo que es el pecado. Y aquí él menciona el pecado de la codicia y nos dice que si la ley no hubiera dicho no codiciarás, él nunca hubiera sabido lo que es la codicia. Y nuevamente, mis hermanos, ¿se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo, para enseñarnos la ley, él utilizó una ilustración, una figura de una mujer en los primeros versículos? Pues esta vez él va a utilizar el pecado de la codicia para enseñarnos lo que la ley produce, ¿verdad? Y te has puesto a pensar por qué usa el pecado de la codicia y no usa, por ejemplo, el pecado del adulterio o del no matar. ¿Saben por qué? Porque la codicia está aquí. No se ve, ¿verdad? Muchos de nosotros que están aquí, que estamos aquí, posiblemente tenemos este pecado de la codicia. Pero los hermanos no lo ven. Pero ¿sabes qué? La ley de Dios, nuestro Dios, sí la ve, sí lo ve. Y Él va a utilizar, mi hermano, este pecado de la codicia, porque el pecado es más allá de lo externo. Es fácil condenar a un drogadicto. Es fácil condenar a un homosexual. Es fácil, mi hermano, condenar a un ladrón, a un asesino. Porque le ve, lo observamos. Pero ¿y qué de la codicia? ¿Y qué de esas pasiones que están dentro de nuestro corazón? Que Dios las mira. Amén. ¿Me están siguiendo? El apóstol Pablo, mi hermano, no está culpando a la ley por su pecado. Simplemente él está señalando que la ley deja en claro lo que realmente es el pecado. En otras palabras, él nos está diciendo que la ley revela el pecado, que la ley identifica el pecado, que la ley señala el pecado. Pablo, mi hermano, había vivido su vida tratando de guardar la ley con tanto celo que se perdió todo el espíritu de la ley. ¿Cuántas personas quizás tú conoces y quizás personas aquí en este lugar están tratando de agradar a Dios, de seguir mandamientos, mandatos, ordenanzas en su esfuerzo, pero que al igual que el apóstol Pablo,
están perdiendo el espíritu mismo de la ley de nuestro Dios. El apóstol Pablo había sido entrenado, mi hermano, para creer que el pecado era algo que una persona hacía, algo notorio, ¿no? En el ambiente, como decimos nosotros, físico, pero a través del ministerio del Espíritu Santo de nuestro Dios. El apóstol Pablo entendió, mi hermano, que el pecado era algo más allá de la apariencia, algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El pecado comenzaba en el corazón del hombre, ¿verdad? Por eso es que el profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Qué significa perverso? Pecaminoso. ¿Quién lo conocerá? Él está hablando de un nivel humano, pero sabemos que Dios conoce los corazones. Él escudriña, Él mira lo más profundo de nosotros, ¿verdad? Y esto es lo que precisamente nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, Él nos enseñó, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 27, Él dice, les está hablando a estos judíos religiosos, legalistas, le dice: ustedes han oído que fue dicho, no codiciarás, dice, o no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquier persona que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ha cometido adulterio, dice, en su corazón. ¿Se dan cuenta ustedes? La ley de Dios, mi hermano, revela el pecado, revela quiénes realmente somos nosotros, revela nuestro corazón. Sin embargo, el hombre sin Cristo nunca podrá, mi hermano, ver esta verdad que el Espíritu de Dios revela a través de su palabra. Es por eso que la primera cosa que nosotros tenemos que hacer cuando estamos compartiendo el Evangelio de Dios, compartiendo las buenas nuevas, es pedirle al Espíritu Santo que esté obrando en esos corazones, que pueda abrir ese entendimiento, que pueda hacer sensibles esos corazones a su palabra. Amén. Amén. Tal vez esto es lo que el apóstol Pablo se refería aquí, mi hermano. Tal vez fue el día en el camino a Damasco cuando el Señor Jesucristo le habló. El Espíritu Santo de Dios abrió esos ojos y supo que a través de su legalismo nunca sería él lo suficientemente bueno en sus obras humanas para agradar a Dios. Amén. Pablo, él estaba convencido que a través de guardar esta ley, de estos mandamientos, él estaba ganando su salvación. Y la idea, mi hermano, es que la ley revela la naturaleza pecaminosa del ser humano. No solamente a través de esos pecados externos que nosotros podemos ver, pero también revela, escúcheme bien, la miseria de nuestros corazones. Eso es lo que la ley de Dios, la palabra de Dios hace. Y esto nos lleva a un segundo principio espiritual. Y este segundo principio espiritual es el siguiente: la ley despierta nuestra naturaleza pecaminosa. La ley es ese espejo, la ley, la palabra de Dios, es ese espejo que despierta quién realmente somos nosotros. Nuevamente, hay muchas personas que utilizan su propio espejo y se ven qué bonito, ¿verdad? Se ven ellos, elegantes. No hay nadie como yo. Decimos muchas veces, ¿verdad? Nos miramos al espejo. Pero cuando traemos el espejo de la ley de Dios, de la palabra de Dios, ese espejo tiene ese poder para despertar ese monstruo que vive en nosotros, para despertar esa naturaleza pecaminosa. Mira lo que dice el apóstol Pablo
en el versículo 8. Pero el pecado, dice, usó ese mandamiento, él está haciendo el ejemplo, acuérdense ustedes, el ejemplo es el codiciar. Pero el pecado usó ese mandamiento, ¿para qué? Para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Él solamente está usando un ejemplo, puede ser cualquier otro pecado, pero ya hemos explicado por qué usa la codicia. Porque Él nos quiere enseñar que hay algo más profundo que lo externo, que la apariencia, ¿verdad? Si no existiera la ley, dice, el pecado no tendría ese poder. La ley de Dios, escúcheme bien, despierta ese monstruo, esas pasiones, ese volcán que existe en nosotros. Pablo, mi hermano, nos dice que el pecado, en otras versiones, en la Reina Valera, dice que el pecado toma la ley como una oportunidad para tentarnos al mal, que es lo mismo prácticamente. Y la palabra oportunidad se refiere al punto de partida de algo, a un punto de partida, por ejemplo, a una aventura, a una expedición. Eso es lo que quiere decir oportunidad. El pecado, la ley, dice, el pecado toma la ley como una oportunidad, como un punto de partida. En otras palabras, el pecado, mi hermano, ve la ley de Dios como una oportunidad para despertar en nosotros esas pasiones y ese deseo de pecar. Eso es lo que hace la ley. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. No son ideas del pastor Julio, ¿verdad? Pablo nos dice que la ley, no codiciar, en este ejemplo, despertó en él, desencadenó, no solo una, mi hermano, no solo dos, ni tres, ni cuatro, sino toda clase de esas bajas pasiones, dice, para llevarlo a codiciar. ¿Se han puesto a pensar, mis hermanos, que una persona codiciosa, si bien es cierto, la codicia no se puede ver, pero hay manifestaciones, hay marcas? Una persona, mi hermano, codiciosa puede hasta matar. Amén. Una persona codiciosa puede hasta mentir, puede hacer muchas cosas, mi hermano. Y eso es lo que hace. El pecado toma la ley para despertar a ese monstruo feo y horrible que está ahí durmiendo dentro de nosotros y revivirlo, ponerlo activo para usarnos justamente a hacer cualquier tipo de acciones, ¿verdad? Acciones que muchas veces nos llevan a hacer cosas que nosotros ni siquiera nos podemos, hermanos, imaginarnos. Es por eso que estos hombres no quieren usar este espejo de la ley de Dios, porque ellos están contentos, se están mirando. Hace poquito puse un picture, una foto de una perrita que hemos comprado, y se miran quizás a través de ese espejo como esa perrita bonita y agradable, y se olvidan de ese monstruo que está durmiendo ahí en sus corazones. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Amén. Vemos, mi hermano, esta misma verdad a nuestro alrededor y en nosotros todo el tiempo. Como por ejemplo, cuando tú ves ahí un letrero y dice, hey, no entres a ese jardín porque no queremos que pises ese gras tan bonito que está ahí, hey, como algo que nos quiere llevar a pisarlo más, ¿verdad? Esa es la manera como el ser humano, mi hermano, actúa. O quizás cuando uno va manejando ahí en el freeway y ve el letrero, velocidad no es máxima de 50 y queremos algo, ahí como que nos impulsa, ¿verdad?, a querer pasarnos de ese límite. O a veces cuando nosotros los hombres, pero también las mujeres, ahí en el internet,
Y yo creo que Satanás lo hace a propósito. Pone ahí y dice, no sigas a la siguiente página. Y queremos mirarlo. ¿Qué es lo que hay? Y ya sabemos dónde nos lleva. Esa es la manera, mi hermano, cómo es que la ley opera en nosotros. La ley despierta pasiones dentro del ser humano que lo llevan con un propósito, y ese propósito es salirse con la suya, infringir la ley, desatar toda pasión, todo deseo pecaminoso, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, este es prácticamente el mismo proceso, mi hermano, que trajo el pecado a este mundo. ¿Recuerdan ustedes en Génesis, verdad? La palabra de Dios nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y que lo colocó, dice, en un ambiente hostil, perfecto, ¿verdad? En el huerto del Edén. Y que Dios dice que le dio acceso a todas las cosas. Le dio acceso a toda la creación y por último le dijo, hey, tú vas a ser el manager. Con la excepción de un árbol, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese árbol? Más del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué dice? No comerás. ¿Verdad? Sin embargo, cuando la mujer escuchó, cuando el hombre escuchó, vio el pecado, tomó una oportunidad para despertar esas pasiones en Eva, en Adán, ¿verdad? Uy, pero si tomo de este árbol, voy a ser igual que Dios, la vanidad, ¿verdad? Una serie de cosas. Esta ley, mi hermano, resultó ser el punto de partida que Satanás usó para traer al hombre, mi hermano, al pecado. En otras palabras, donde no existe la ley, tampoco existe el pleno conocimiento de lo que es el mal. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Pero cuando la línea es trazada, mi hermano, cuando la línea de la ley es trazada, el espíritu rebelde del hombre, dentro del hombre, se levanta como una tormenta, como esos mares, con toda clase de pasiones pecaminosas para pasar por alto, por encima de la ley, de la palabra de nuestro Dios. Y de esta manera despertar ese monstruo que hay dentro de nosotros. Y esto nos lleva al tercer principio espiritual que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí y que nos va a ayudar, mi hermano, a entender la importancia de la ley. Revela nuestro pecado, despierta nuestras pasiones aún más como un remolino y luego nos lleva, dice la ley, nos lleva a la completa ruina espiritual. Nos lleva ahí a ese lugar donde cuando tú miras tu pecado, cuando tú miras que ya no eres esa perrita tan bonita, sino eres un monstruo feo con una cola larga y con una cabeza con tantos cuernos o tan horrible, te lleva a un lugar donde dices tú, estoy arruinado espiritualmente. No tengo escapatoria. No tengo salida. Necesito de un Salvador. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar aquí. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 9, 10 al 11. Dice, hubo un tiempo en que viví sin entender, dice la ley. Pero, por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y dice, y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio, dice, muerte espiritual. Trajeron. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó
usó los mandatos para matarnos, para matar. Pero aquí Él no está hablando de una muerte física, ni una muerte, sino que Él está usando esta palabra muerte para decir, me llevó a un lugar donde me di cuenta que ya no tengo escapatoria. Que este monstruo que vive en mí, yo no lo puedo dominar ni eliminar. Solo un hombre, solo Dios. Y ese hombre y ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mira lo que dice el apóstol, nos dice que hubo un tiempo en su vida en el que Él se sintió, dice, vivo. ¿Y cuál es ese tiempo, mi hermano, cuando Él se sintió vivo? De acuerdo a lo que Él nos está enseñando aquí en estos 3 versículos. ¿Cuándo fue ese tiempo en que Él se sintió, dice, vivo? Dice, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Significa que hubo un tiempo en el cual Él estuvo vivo. ¿Verdad? Amén. ¿Cuándo fue ese tiempo que Él murió? Cuando vino la ley. El mandamiento. Entonces, ¿cuándo fue ese tiempo en que Él estaba vivo y no muerto? Cuando Él no entendía la ley de Dios. Y eso es lo que está pasando, mi hermano, en estos días. Acuérdense que este es el testimonio de una persona que ha recibido al Señor Jesucristo, pero que nos está contando qué es lo que Él sentía, qué es lo que Él vivía cuando no conocía al Señor Jesucristo. Y eso es lo que estas personas, mi hermano, que no tienen al Señor Jesús en su corazón, están experimentando. Hoy en día, ellos se sienten bien, ellos se sienten con vida. Por eso es importante, mis hermanos, que estemos orando a nuestro Dios, para que la luz del Evangelio, el poder del Espíritu Santo pueda abrir el entendimiento de las personas y puedan comprender, puedan enfrentarse a la ley de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído una y otra vez la Biblia, un pasaje, y es como que si ustedes no han leído absolutamente nada? Pero luego la leen y se dan cuenta de algo que el Señor les está hablando directamente y que estamos ofendiendo a Dios. El Espíritu Santo está obrando en nosotros y revela nuestro pecado y despierta ese monstruo en nosotros y nos lleva a esa condición. ¿Qué ese soy yo? Y nos damos cuenta que no podemos, en nuestras fuerzas, mi hermano, en nuestras habilidades, liberarnos de este monstruo. Y venimos a Dios y le decimos, Señor, perdóname. Perdóname. Amén. Amén. El apóstol Pablo, mi hermano, se está refiriendo precisamente en ese tiempo que él no entendía la ley. Pero tú me dirás, hey, pastor, un momentito, ahí sí algo raro hay. Pero si la palabra de Dios nos dice, o por lo menos nos deja entender que el apóstol Pablo, él desde muy niño fue enseñado en la ley de Dios. Y es verdad, él fue enseñado. Como hay muchas personas religiosas que saben y aprenden la ley de Dios y conocen los mandamientos, quizás mejor que nosotros, mi hermano. Pero ellos no lo entienden. Ellos no pueden, mi hermano, comprender porque no tienen el Espíritu de Dios. Por eso es que ellos viven como están viviendo ahora. Por eso es que ellos no tienen la necesidad, mi hermano, de cambiar, no tienen la necesidad de un Salvador. Amén. Eso es lo que está pasando. Mi hermano, cuando el apóstol Pablo estaba en este periodo siguiendo la ley, lo hizo bajo ninguna convicción de pecado. Él no la entendía la ley, a pesar de recitarla. La ley quizás mejor que nosotros. Me gustó lo que el hermano Miguel mencionó, que hay muchos estudiosos de la Biblia y que conocen la Biblia, pero la estudian precisamente para criticar la Biblia. Y eso es lo que estaba pasando con el apóstol aquí, ¿verdad? Él no podía entenderla.
No había convicción en su corazón. Lo hizo porque él pensaba que la ley era ese medio que lo llevaba a la salvación. Amén. Y eso es lo que está pasando con muchas personas. Él intentó seguir la ley en un esfuerzo, hermano, escúcheme, de obtener la vida eterna. ¿Y sabes qué? Lo estaba haciendo muy celosamente. El libro de Filipenses nos habla la manera como es que él se describe a sí mismo, ¿verdad? Él lo estaba haciendo muy bien. Pero ¿sabes qué? Él no se estaba dando cuenta de ese monstruo que tenía en su corazón, como muchas personas. Y les digo esto, hermano, con bastante dolor. Porque nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo que precisamente están viviendo así, como el apóstol Pablo, en una religión, de cualquier índole, ¿verdad? Que no pueden ver ese monstruo que hay en sus corazones. Pero cuando el Espíritu, mi hermano, le abrió los ojos al apóstol, él entendió la ley y se dio cuenta, mi hermano, de su real situación, de su naturaleza pecaminosa. Él se dio cuenta de su completa, escúcheme bien, de su completa ruina espiritual, que era imposible guardar la ley de Dios a la perfección, que el propósito de la ley no era precisamente eso, de dar salvación. Se dio cuenta que a través de la ley era imposible, mi hermano, alcanzar la gracia de Dios. Es por eso que él dice, y yo morí. No tenía escapatoria. La ley de Dios me acorraló, expuso mi pecado, despertó ese monstruo y me di cuenta que necesito de un Salvador. Amén. El apóstol llegó a darse cuenta, mi hermano, que todo su esfuerzo, toda su rectitud y todas sus esperanzas y sueños no eran más que un polvo que el viento se llevaba. Como decimos, lo que el viento se llevó. Se dio cuenta que él necesitaba de un Salvador. De la misma manera, mi hermano, funciona con nosotros. Especialmente, quiero dirigirme a ti, mi amigo, mi amiga, tú que no conoces al Señor Jesucristo. Esto funciona de la misma manera. Cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos y nos da entendimiento y trae convencimiento de pecado a través de la palabra de Dios, escúchenme bien, es ahí donde el Señor, en su gracia, va a revelarnos quién realmente somos nosotros. Va a destrozar esa falsa imagen que tenemos, ¿verdad? Esa imagen de qué bonito que somos, que soy. Eso es lo que va a hacer. Por supuesto, mi hermano, que el conocimiento de la realidad del pecado es devastador. Y lo entendemos. Pero ¿sabes qué? Esta ruina espiritual, esto es lo hermoso. Cuando llegamos ahí, cuando la ley nos lleva contra la pared, cuando la ley nos lleva al lugar donde no hay escape. Escúcheme bien, es el primer paso esencial para la salvación en Cristo Jesús. Es el primer. Por eso es importante, mi hermano, como les digo, estar orando para que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en las personas. Hace poquito tuve una conversación con un hermano. No es el pastor, no es el hermano más consagrado, no es el maestro de la escuela dominical que va a doblegar los corazones. No es eso. La palabra de Dios, ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo de Dios. Quiero que me ayuden. Si los mares
se someten. Yo también. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos. Que podamos, a través de la palabra de Dios, de sus mandamientos, podamos llegar a ese lugar y decir, ¿sabes qué? Estoy acorralado. Señor, aquí estoy. Me someto a ti. Yo también. Amén. Amén. Si tú, mi amigo, estás tratando de abrirte tu camino, tu propio camino, a través de todos estos espejos que hemos hablado, ahora debes de saber que esto nunca funcionará. Tú necesitas el espejo de la palabra de Dios. Necesitas el espejo de la ley santa de nuestro Dios. Así que yo te pido, deja ese estilo de vida y ven a los pies del príncipe de vida. El único que puede dar vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuántos de los que hemos recibido esa clase de vida podemos decir amén? Amén. ¿Se dan cuenta? Ahora estamos en libertad. ¿Verdad? Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Ya no hay temor. El asunto con la ley, nosotros los cristianos, ya está solucionado. Ya no nos puede condenar. Pero la ley tiene su lugar. La ley de Dios tiene su importancia. La ley de Dios tiene su propósito. Y ese propósito es precisamente llevarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira, Él continúa hablando los versículos 12 y 13. Él dice, sin embargo, la ley en sí misma dice, santa, esto es. Sin embargo, ¿qué significa sin embargo? Pero. No, él está hablando una cosa y después voltea, como que hace un 90 grados, ¿verdad? Unos 180 grados, se podría decir, ¿no? Está hablando de la ley, pero dice, sin embargo, la ley, porque aparentemente es como que la ley fuera mala, ¿no? Pero él dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Y ya sabemos por qué es buena y es útil. Y es necesaria, ¿verdad? Porque es la ley que nos va a llevar a los pies del Cristo resucitado, ¿verdad? Amén. Y el versículo 13 dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr, dice, sus propios fines malvados. Y la conclusión, mi hermano, del apóstol Pablo en esta sección es clara. Él dice, la ley es santa, justa y buena. Amén. Tiene su lugar, tiene su importancia. Si hay un problema, es con la naturaleza pecaminosa del hombre, no es con la ley de Dios, es con nuestros corazones, ¿verdad? Sirve, mi hermano, la ley para revelar, para despertar nuestro pecado, pero también para señalarnos a nuestro Señor Jesucristo. Muchos hoy en día no les gusta la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios convence. ¿Y de qué convence? De pecado. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, revela su pecado, su estilo de vida. Despierta a ese monstruo que está durmiendo ahí. Alguien dice, está roncando y con ronquidos fuertes, ¿verdad? No les gusta, mi hermano, que la palabra de Dios sea predicada, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, lo más profundo. Y el apóstol, el escritor a los hebreos dice que es como una espada de dos filos, que corta cuando entra y corta cuando sale, y revela lo más profundo de nosotros. Vivimos, mi hermano, días en los que muchos
Muchas personas ven la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, como lo hicieron algunas personas en los días del apóstol Pablo. Hay muchas personas que ven así. Y muchos afirman que la palabra de Dios es el problema. Que la palabra de Dios, que sus mandamientos, que su ley es anticuada, que es arcaica y que no es relevante para nuestros días. Esa es la manera. ¿Cómo es que las personas hablan de la palabra de Dios? Pero ¿sabes qué? La santa ley de Dios, mi hermano, nunca ha sido ni será el problema, ya lo hemos dicho. Es el corazón pecaminoso del ser humano, engañoso. Ahí es donde el problema radica. No es la ley de Dios, no es su palabra. Nuestra sociedad, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo creo que todos quieren vivir como ellos quieren vivir, como les parezca, ¿verdad? Ya hemos hablado, a lo bueno le dicen malo y a lo malo, bueno. ¿Verdad? Ellos quieren vivir sin darle cuentas a nadie. Y aún, peor, no quiere que se les enseñe, que se les señale, mi hermano, su naturaleza pecaminosa. O es lo más horrendo que ellos puedan tolerar o permitir. Es como tener una herida ahí abierta y echar limón y sal, ¿verdad? Para ellos. No me hables de eso. Que se están mirando en ese espejo, ¿verdad? Se ven bien bonitos, ¿verdad? Se ven, dice Liana, se ven delgaditas ahí, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, mi hermano. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios. Y aquí hay un desafío para la iglesia. Aquí hay un desafío. La palabra de Dios debe ser predicada. Es el deseo de mi corazón que muchas personas aquí se levanten, maestros, predicadores. Necesita ser la palabra de Dios predicada y proclamada. Allá afuera, mi hermano, hay un mundo que vive en esta oscuridad espiritual que no entiende. Necesitamos aquí de hombres y de mujeres que vengan a reunirse a esos servicios de oración para orar, para pedir y suplicar que el Espíritu Santo abra ese entendimiento y toque esos corazones para que ellos puedan ver y entender la ley de Dios, sus mandamientos, su palabra. ¿Eh? Necesitamos. La ley, mi hermano, no tiene el poder para salvar al alma, ya lo hemos estudiado. Pero lo hermoso de la ley es que nos señala a aquel que puede salvar el alma. Amén. La ley de Dios, mi hermano, no puede hacer esa obra redentora, pero puede hacernos tan miserables. Puede revelar nuestra naturaleza, puede despertar ese monstruo, puede darnos a entender y comprender lo malo que somos y la situación en la que estamos y la necesidad de un Salvador. Y darnos ese deseo de buscar y de conocer a algo mejor. ¿Y sabes qué? Y lo mejor es una persona. Y la mejor es nuestro Señor, Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por nuestros pecados. Ahí en ese lugar Él cumplió con la ley, con las justas demandas de nuestro Dios. Y ahí cuando Él moría, todos nosotros estábamos muriendo con Él. Amén. Así que si depositas tu confianza en Él esta tarde, no porque el pastor Julio lo dice, sino porque la Biblia, la ley de Dios, sus mandamientos te lo dicen, serás salvo. Y esta es la razón por cual la Biblia, mi hermano, tiene que ser predicada. El consejo de Dios en su plenitud tiene que ser predicado y proclamado. Y el pecado, mi hermano, tiene que ser mencionado desde este lugar, desde este púlpito. Amén. Los hombres necesitan ver la verdadera condición. Necesitan ver, mi hermano, su pecado. Necesitan ver
que están en una ruina espiritual. Solo hasta que ellos logren entender eso, podrán ser salvos. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a examinar nuestros corazones. Vamos a examinar nuestros corazones. Y nos vamos a olvidar que tenemos a personas a nuestro lado. Miremos, examinemos nuestros corazones. Como hemos escuchado, mi hermano, mi hermana, la ley puede hacer muchas cosas con el pecado. Puede revelar el pecado, despertar el pecado, producir nuestra ruina. Pero sabes que hay una cosa que la ley nunca podrá hacer con el pecado. La ley, escúcheme bien, nunca podrá quitar el pecado. Para eso necesitamos de la sangre del Cordero de Dios. Para eso necesitamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta que te hago esta tarde, quiero ser bien simple esta vez. ¿Dónde te encuentras, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, esta tarde? ¿Dónde estás? ¿Tratando de hacer las cosas, siguiendo, guardando la ley? ¿O estás confiando en nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde te encuentras? ¿Has depositado tu confianza en el Señor? ¿O todavía continúas viviendo bajo el dominio de la ley? ¿Cuántos de los que están aquí, que nos están visitando, que no conocen al Señor Jesús, levantan su mano y dicen: Señor, he estado viviendo de esta manera? No comprendía, no entendía, pero ahora tu Santo Espíritu ha tocado mi corazón. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero ser salvo. ¿Por qué no levantas tu mano? Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. He tratado muchas formas, muchas cosas, y me siento que estoy en el mismo lugar y aún peor. ¿Por qué no levantas la mano y dile: Señor, aquí estoy? Y tú, mi hermano, ¿cómo estás viviendo? ¿Todavía en el temor de la ley? ¿O estás en libertad, sirviendo al Señor Jesús, a tu Rey y Salvador, con alegría, en esta nueva relación de amor? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Bajo temor o en libertad? Dios me los bendiga. Amén.